¿Cómo están? Gracias, Toby, por los hermosos coros que nos has compartido. La palabra de Dios allí en Romanos, hablando acerca de la inutilidad de practicar las obras de la ley para llegar a la salvación que Dios ofrece, que Dios regala y entrega en forma gratuita, pero no en forma barata, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. La salvación dada por Dios es gratuita por el hecho de que nos es dada, nos es otorgada, pero eso no significa que tenga poco valor, porque se entrega a todo el mundo. En la economía de este mundo se piensa que aquello que escasea es lo que tiene más valor. En la matemática de Dios es todo al revés. Cuanto más grande es el don, es porque más grande es la necesidad. Y por esa razón tiene tanto precio, tanto valor, tanto precio y valor, que fue necesaria la entrega y la ofrenda de su propio Hijo allí en la cruz. Con esto podríamos cerrar la Biblia y nos vamos, pero sin embargo quería compartirles algunas cosas más. Como todos, o la gran mayoría de los presentes saben, la Biblia es un libro de muchas preguntas. Preguntas hechas a nivel personal, preguntas hechas a nivel nacional, ¿sí? Israel muchas veces se pregunta y le pregunta cosas a Dios. Los profetas en nombre de Dios le preguntan al pueblo de Israel. Y sin duda que esto se presenta como un método de aprendizaje. Relacionarse. Y mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, es un método que Él utilizó muchísimas veces. La pregunta tenía como motivo hacer pensar, recapacitar, inquirir, ir al centro de la cuestión. Cuando el Señor Jesús preguntaba, la gente temblaba. Cuando el Señor preguntaba, los discípulos seguramente que comenzaban a ver para dónde iban a salir, porque ninguna pregunta del Señor era en vano, ni tampoco era pregunta sin sentido, eran preguntas que en los labios del Salvador servían para que aquellos que decían que le seguían pudiesen ir dándole forma o consistencia a aquella decisión que habían tomado en su principio de seguirle. La palabra de Dios nos enseña de que en el punto más alto del tiempo, de la época, de la popularidad del Señor Jesucristo, las multitudes lo seguían, lo acompañaban. Por donde iba Él, iban las multitudes. Subía a una barca, las multitudes por tierra seguían el derrotero de esa barca al costado del mar o al costado de los lagos. Y de esa manera el Señor Jesucristo podía ver cómo había muchos que decían seguirle a Él, o por lo menos acompañarle a Él, en esto de ver a alguien que hablaba como nunca nadie había hablado, que enseñaba como nunca había enseñado y que predicaba como ninguno había predicado. Pero de tanto en tanto el Señor hacía algunas preguntas y esperaba también preguntas de parte de aquellos que le seguían. Yo quisiera que me acompañen a un pasaje en Lucas capítulo 13, versículo 23 al 30, en donde nuestra Biblia tiene como título La puerta estrecha. Pero no quisiera centrarme en la puerta estrecha en sí, sino en la pregunta. Y dice Lucas 13, leemos del 22 en adelante: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Guarden esta pregunta, por favor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces, fíjense en los tiempos verbales, el Señor está dando por sentado que esto va a suceder. Entonces comenzaréis a decir:
Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé dónde sois. Apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. En primer lugar, lo que uno tiene que comprender es que el Señor está hablando específicamente, o en primera instancia, está hablando al pueblo de Israel. Porque estas palabras pueden ser un poco chocantes, y de hecho, yo creo que esa era la razón por la cual el Señor las expresaba, para todos aquellos que decían que le seguían a Él. No que habían cambiado por causa de Él, simplemente que le seguían a Él. Esta pregunta acompaña un poco también a aquella pregunta de Mateo capítulo 19, 25, se los leo rápidamente, en donde el que pregunta dice lo siguiente: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ya no era simplemente pensar en otros o en la cantidad, sino que empiezan a preguntarse específicamente ante todo lo que Él está enseñando. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Cuando vamos a Hechos capítulo 16, versículo 30, nos encontramos con un solo hombre que hace una pregunta tan importante como esta. Y este es el carcelero en Filipos. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Surge pensar que las personas pueden conformarse con el solo hecho de mantener una figura de religiosidad. Pueden conformarse con el hecho de asistir a una iglesia. Pueden conformarse con el hecho de conectarse por Zoom o por cualquier medio que hoy está a nuestra disposición y que nos da la libertad de llegar a tantos lugares, tantos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, hasta dónde llegamos con la palabra de Dios. Es cierto, está esa libertad planteada. La pregunta es si eso es todo. Si eso es todo. Evidentemente, cuando uno o alguien, como dice acá, un anónimo, le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Cuando hace esta pregunta, evidentemente está pensando en todo aquello que el Señor les va poniendo como razón o cláusula para seguirle. De hecho, cuando uno piensa en cómo el Señor va terminando cada uno de sus discursos, nos encontramos con aquellas expresiones acerca de que si alguno quiere seguirme, entonces tome su cruz cada día y sígame. Está planteando la realidad de que el sostén de la relación con Él no es una cuestión de un momento y nunca más. Está planteando la realidad de que el hecho de continuar en la relación con el Señor Jesucristo como Salvador es algo de todos los días, que se tiene que sostener en nuestro compromiso, pero que a la vez tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. La pregunta sigue en pie. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Alguna vez se preguntaron esto? Es una pregunta difícil, porque también apunta a mirar a nuestro propio entorno, quizás a nuestra propia familia, aún a nuestra iglesia local. Muchas veces uno se pregunta, ¿seremos todos salvos? No es una pregunta para amedrentar ni para provocar el miedo, sino para, principalmente, delante de Dios, cada uno de nosotros, afirmar esa decisión que alguna vez dijimos tomar. Yo quisiera tomar 5 puntos en virtud de esta pregunta. Lo primero que quisiera que entendamos a través de la Escritura es que todos pueden ser salvos. El Señor no restringe la posibilidad de salvación
a ninguna persona. Él abre la puerta. Él muestra el camino. Se presenta a sí mismo como la puerta angosta y el camino estrecho que lleva a la salvación. Y a la vez Él dice que no son muchos los que habitualmente toman la decisión de recorrer ese camino y entrar por la puerta, o entrar por la puerta y recorrer ese camino. Pero la verdad es que todos pueden ser salvos. No hay nadie en esta tierra que pueda decir: mis pecados son tan grandes que me impiden recibir el don de la salvación, el don de la vida eterna que Dios me ofrece. Mis pecados son tan grandes, son tan graves, mi caída ha sido tan baja y tan profunda que no existe absolutamente nada que pueda ayudar a mi situación de ser salvo. La Biblia enseña inequívocamente que Dios ha provisto salvación y la ofrece a todos aquellos que acuden a Él en arrepentimiento, en fe, y aceptan la salvación o las condiciones dadas para ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, lo hizo para lograr que la salvación estuviese disponible para todos. Vamos a ver algunos pasajes. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Descripción de toda la humanidad. Cada uno que quiere apartarse, cada uno que sigue su propia vida. Mas, para nuestro bien, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 45, 22 dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No apunta solamente a un grupo racial, no mira exclusivamente a un punto en esta tierra, mira todos los términos, tal como lo entendemos nosotros, este, oeste, norte y sur, y dice: mírenme a mí. Todos aquellos que estén ubicados en diferentes lugares de esta tierra, y al contemplarme a mí, dice, tienen la posibilidad de ser salvos. Juan capítulo 3, versículo 16, nunca va a ser un versículo trillado o demasiado utilizado. Va a ser el versículo de poder para explicarle a las personas la universalidad de la salvación, de la posibilidad de la salvación, pero también la objetividad de parte de Dios al contemplar a cada una de las personas en esta tierra en forma personal, porque de tal manera amó Dios a este mundo, ¿sí?, humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, el alcance de Dios a su pueblo, y también al griego o al gentil o al que no es judío, como es nuestro caso. Por lo tanto, la posibilidad de la salvación es para todos. Primera respuesta a aquella pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, la posibilidad de salvación es para todos. Nadie puede decir que está excluido, nadie puede decir que puede sentirse excluido de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. La expresión del Señor Jesucristo, la impronta del Señor Jesucristo clavado en la cruz, entre el cielo y la tierra y con sus brazos abiertos, me hace pensar en aquel himno que tantas veces cantamos en la cena del Señor. Veo sus brazos
de amor abierto que me convidan a llegar a Él. Y haciendo suyos mis desaciertos, por mí sus labios gustan la hiel, lo amargo del pecado, del poder del pecado, de la pena del pecado. Si hay alguien que expresó en forma enfática que recibe a todos, no solamente lo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, sino que también lo demostró en forma personal lo que significaba abrir los brazos para recibir a todo aquel que crea en Él. Pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Respuesta, todos pueden ser salvos. Preguntamos nuevamente, ¿son pocos los que se salvan? Segunda respuesta, todos no serán salvos. Todos no serán salvos. Creo que esta es la respuesta que nadie quisiera escuchar, pero que es la realidad del conocimiento de Dios en forma anticipada, diciendo, bueno, aquello que dice, por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, os digo que no sé dónde sois, apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes. Es decir, el Señor está planteando la posibilidad cierta de que la salvación está abierta y presentada para todos, pero que no todos van a ser salvos. Esta es una referencia de enseñanza de la palabra de Dios que de ninguna manera enseña el universalismo, o sea que todos al final serán salvos. No importa cómo vivamos, no importa cómo decidamos seguir nuestra vida, porque en definitiva el universalismo es la opción creada para el hombre para tratar de llegar por sus propios medios o hacerle responsable a Dios por su perdición. Porque en definitiva, si Dios nos ama a todos, como así lo enseña la Escritura, entonces por su amor yo voy a ser salvo. Pero pasa por alto algo, no solamente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino también mi responsabilidad al reconocer que aquel que murió en la cruz murió por mí y por lo tanto me sujeto y me someto a la voluntad y a la autoridad de aquel que ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. El pasaje muestra en duras palabras lo que el Señor mismo Jesucristo expresó. Algunos van a procurar entrar y no van a poder. Estando afuera, apartados de mí, habla de llanto. El Evangelio sin duda que es suficiente para todos, pero será eficiente no solamente para los que creen, sino también para los que no creen. El problema está en que los que eligen no creer, la eficiencia de esa salvación no se va a hacer realidad o patente en su vida. No es que no sea eficiente para el que no cree, no, también es eficiente para él. El problema está en la decisión que está tomando aquel que escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dice, eres pecador, eres pecadora, y por lo tanto hay una pena, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Todos pueden ser salvos, pero todos no serán salvos. Hemos pasado quizás por la experiencia personal, algunos de los que estamos aquí, de haber acompañado a personas a las cuales le hemos predicado el Evangelio de Salvación y se endurecieron en su decisión de tal manera que ya no hubo posibilidad. Negaron el testimonio que el Espíritu Santo hizo en su vida a través de la palabra en su propio espíritu y decidieron no creer, y ante esa dureza ya no hay vuelta atrás. También hemos conocido personas que en su lecho de muerte y ante la posibilidad de pasar de este mundo a la eternidad, a último momento escucharon el mensaje de salvación y así como por fuego, escucharon, entendieron, creyeron y aceptaron. No todos serán salvos. No todos serán salvos. Creo que eso es lo que más afecta al corazón de cualquier creyente. Al ver en nuestros propios hogares, a ver nuestras propias familias, a ver a nuestros hijos, o quizás un padre, o quizás una madre, cuando vemos que uno avanza en la predicación del Evangelio y constantemente rebotamos, hay resistencia, no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren aceptar.
no quieren creer. Pregunta uno por allí, dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La tercera respuesta es que se van a salvar algunos que no esperábamos que se salvaran. Esto es lo que más nos sorprende, porque ahí estamos, sin duda, cada uno de nosotros. Porque en definitiva, ¿quién podía decir que calificaba para alcanzar esta salvación que Dios nos estaba dando? En Génesis capítulo 18, versículo 25, encontramos esta expresión. Génesis 18, 25 dice lo siguiente. Abraham está intercediendo por Sodoma. Y en esta intercesión, Abraham le pregunta al ángel de Jehová constantemente, si hubiera tal cantidad, si hubiera tal cantidad, si hubiera tal cantidad. Y Dios dice, sí. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en ese aspecto uno tiene que estar tranquilo ante la respuesta anterior. Porque no hay nadie que se pierda en este mundo que no haya sido tratado con justicia por parte de Dios. No hay nadie que se pierda en este mundo que no haya sido tratado con la justicia que era necesaria para que su vida sea salva de condenación. Todos hemos sido tratados igual y de la misma manera. Toda persona en este mundo ha sido tratado con la misma justicia. Porque la única forma de ser salvos es a través de la obra de Cristo en la cruz y está al alcance de todos. Me imagino la sorpresa de los espectadores cuando vieron una mujer pecadora ungió los pies del Señor. Ellos no pensaban que ella podía ser salva, de acuerdo a sus propios términos o de acuerdo a su propia teología en que se habían ido armando conforme a su propio gusto y a su propio parecer. Había que guardar tantas cuestiones de la ley, había que hacer tantas cosas, había que hacer tanto ritual. Se olvidaban de la esencia de todo eso y se habían quedado solamente con la forma. Y entonces, por supuesto que aquella mujer pecadora que se acerca a los pies del Salvador no entraba dentro de su cubo de religiosidad. Nunca podía entrar. Es más, era despreciada, tenida en menos, no tenida en cuenta. Si hubiesen podido, lo hubiesen sacado de muy mala manera de aquel lugar. Y sin embargo, el Señor miró mucho más allá de la condición de esa mujer. Miró un corazón rendido, un corazón arrepentido, un corazón que le llevó a acercarse al Señor, a sus pies, y enjuagarlos con sus lágrimas, con sus cabellos. Ellos no pensaban que podía salvarse, pero fue salva. Me imagino el asombro del fariseo ser rechazado por Dios, a pesar de ser un hombre bueno y encontrar que el publicano pecador fue aceptado por Dios. Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan? Dos que se acercan al templo a orar. Uno formado conforme a la religión de su tiempo, parado casi en puntita de pie delante de Dios y exponiendo toda su justicia. Señor, no soy esto, no soy esto, no soy lo otro, soy esto, soy esto, soy esto. Y mirando al pobre publicano que estaba ahí detrás, dijo, ni siquiera soy como este, en un desprecio total por la persona. Y el Señor miró con agrado a aquel que estaba escondidito porque temía estar en la presencia de Dios y que simplemente lo único que atinaba a hacer era decir, Señor, sé propicio a mí, ven a mi encuentro, te necesito. Y el Señor miró con agrado a este hombre, el corazón de este hombre, y no de este otro, quien creía que era aceptado por Dios. Uno puede asombrarse y ver el desconcierto de los vecinos, cuando Zaqueo, que sabían que era un pecador y un ladrón a través de los impuestos, fue recibido. Y fue una recepción mutua, Zaqueo al Señor y el Señor a Zaqueo en la casa de aquel hombre para decir, ha llegado la salvación al hogar, a la casa de esta persona.
Y muchos podrían decir, ¿cómo puede ser que, siendo Jesús quien es, quiera estar con este hombre que tan abiertamente, tan descaradamente nos ha robado? Y el Señor llevó la salvación a aquel hombre. Y la salvación de aquel hombre, Zaqueo, se demostró posteriormente con el hecho de la restitución que él hace de todo aquello que él había robado. La tremenda sorpresa cuando el criminal crucificado junto al Señor Jesucristo fue salvado y fue al paraíso junto al Señor Jesús. En el último momento de su agonía, allí en la cruz, nadie podía decir, este hombre va a ser salvo. El Señor decía, sí que va a ser salvo. Porque bastó para mirar la fe de aquel hombre que tenía poco tiempo ya de vida para decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El enorme asombro de los discípulos al comprobar que le predicó a una mujer no judía de dudosa moral y le presentó la salvación para decirle, la salvación no es exclusiva para los judíos, es para todos. Y sin embargo aquellos que se acercaron y le vieron hablando con ella, sin duda que se asombraron. ¿Cómo puede ser que hable con esta mujer? Ni siquiera es judía. Y su moral, bueno, habría que ver cómo está. Cómo se sorprendió Ananías cuando el Señor se reveló nada menos que a Saulo de Tarso, el gran perseguidor, y lo hizo, y le dijo, ahí lo tienes, ayúdalo. Todos los que hemos mencionado no entraban en la lista de hombres y mujeres que calificaban para ser salvados, y en definitiva siempre es así. Ninguno de los que estamos aquí presentes, ninguno de aquellos que nos escuchan a través de los medios en esta noche, pueden decir, yo califico. De los 10 puntos, bueno, 8 son míos, pero fallaste en 2 y te haces cargo de todo. Yo puedo ser como aquel hombre que oraba delante de Dios y decir, Señor, estoy orgulloso por esto, y Señor, mira mi condición, me dice, pobre, ciego, desnudo. Esa es nuestra condición, esa era nuestra condición, esa era la condición de muchos de los que estamos presentes en esta noche. Ninguno calificaba y sin embargo el Señor miró más allá. Y lo sigue haciendo en el día de hoy. Sigue mirando el corazón, sigue mirando el arrepentimiento, sigue mirando aquello que hace que una persona delante de Dios, le muestre que realmente está arrepentido. La pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Otros que sí esperaban salvarse, no se salvarán. Ese es el gran peligro de aferrarse solamente a formas, a costumbres, a pensar que alcanza simplemente con el presente de cada fin de semana, pero no se ve en ellos o en ellas el fruto del arrepentimiento, el fruto que se produce a través de la obediencia a Cristo, en las cosas pequeñas, en las grandes cosas, pero la obediencia al fin y al cabo. Muchos esperan ser salvos porque van a la iglesia, porque se han bautizado, porque son dadores generosos, porque oran o porque tienen actividades. No, esa es la consecuencia, no es la razón de la salvación, es la consecuencia de la salvación. Son las buenas obras preparadas por el Señor para que andemos en ellas. Pero para que andemos en ellas una vez que nuestra vida ha sido cambiada, una vez que hemos sido perdonados, una vez que nuestros pecados han sido limpiados. Creo que va a ser el momento más trágico de la existencia de toda persona en esta tierra, pensar que iba a estar en el cielo y en definitiva abrir los ojos en condenación. Es algo que a mí me produce cierto escalofrío, quiero que lo sepan. A la vez sirve para evaluar nuestra vida, para ver si estamos en la fe. Delante del Señor decir, Señor, estoy acá en este punto de mi vida. ¿Soy salvo? Sí. ¿Por qué? Porque hubo un día en donde me predicaron el Evangelio,
porque hubo un día en donde reconocí que era pecador, porque hubo un día en donde creí que Cristo ocupó mi lugar en la cruz, porque la palabra de Dios me lo enseñó así. Es la pregunta crucial en las entrevistas de bautismo, ¿verdad? ¿Quién lo dice en definitiva? ¿Los 4 ancianos que están haciendo el discipulado o haciendo la entrevista? No, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Y la fe que me lleva a creer proviene de allí, de la palabra de Dios, y me lleva a comprender el mensaje de salvación y me lleva a responder a ese mensaje en arrepentimiento y en rendición. Pero lo que sí es claro es que todos pueden ser salvos, no todos serán salvos, se salvarán algunos que no esperábamos que lo fueran, otros que esperaban salvarse no se van a salvar, pero nadie se va a salvar sino de acuerdo con lo establecido por Dios. No por lo establecido por la iglesia en este lugar, no lo establecido por líderes, no lo establecido por una forma de religión, por lo que Dios estableció. Claro, nuestra responsabilidad desde el liderazgo, desde las tareas, desde la predicación y desde la enseñanza es decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Es cierto, pero el que establece las condiciones de la salvación es Dios, a través de la Escritura. El camino de salvación, según Dios, es mediante el arrepentimiento y la fe. Isaías capítulo 55, rápidamente, ya para terminar. Isaías 55. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién establece los términos de la salvación? Desde el principio Dios lo dejó tan claro, tan claro. La noción del arrepentimiento es decir, ese giro de 180 grados que me indica que debo dejar de caminar en la dirección que me lleva a la condenación, en donde creo lo que Dios dice de mí, pero también creo lo que Dios me dice a mí, de que soy un pecador y que lo único que merezco es la condenación, pero que hay una salvación ofrecida a través de la obra de Cristo en la cruz. Es lo que me permite a mí decir, sí, Señor, creo, y comienzo a vivir de otra manera. Por eso el énfasis en Isaías, de buscar, de llamar, está hablando de oportunidad, está hablando de que hoy es el tiempo en que esto pueda ser posible en la vida de toda persona, de dejar el mal camino en el cual andábamos, de volvernos a Dios, porque ese volver indica que los brazos de misericordia y de perdón amplios en Dios están a nuestra disposición. Hay un himno que solemos cantar que dice: ¿quieres ser libre del vicio y del mal? ¿Quieres corona de vida ganar? Hay una serie de preguntas y el coro dice simplemente: virtud hay en él, virtud en él, hay poder, sí hay poder. Se trata de eso. Quizás el mensaje de esta noche nos sirva a todos aquellos que ya somos hijos e hijas de Dios para poder afirmar esta decisión que hemos tomado. Para afirmar esta decisión que hemos tomado en nuestra propia vida. Aquel compromiso que asumimos hace poquito tiempo, o quizás hace ya muchos años, 40 o 50 años, quizás alguno que haya tomado esta decisión. Afirmar nuestra decisión en Dios, de que esta salvación que nos ha sido dada, nos ha sostenido a través de toda nuestra vida y nos va a sostener hasta más allá de la muerte. Pero que esta pregunta que hizo aquel hombre al Señor, y dándose cuenta claramente de hacia dónde apuntaba lo que el Señor estaba enseñándole a los discípulos y a todos aquellos que le seguían, era: tomen la decisión, dejen de seguir lo que no van a sostener en su vida, tomen una decisión,
No se queden simplemente con la forma, no se queden solamente con la costumbre, tomen la decisión. Señor, son pocos los que se salvan, la salvación es para todos. Las condiciones las pone Él, pero la decisión está en tus manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir a Cristo como Salvador? ¿Vas a creerle a Dios en las condiciones que Él ha establecido a través de su palabra? ¿Vas a deponer tu esfuerzo, tu voluntad? ¿Vas a dejar de luchar contra Él? ¿Vas a ser como aquel hombre que se da cuenta que ya nada le queda por delante, solamente la misericordia y la gracia de Dios? Señores, dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y una sola respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabras para afirmar nuestra decisión, pero también palabras para tomar una decisión en esta noche. Si alguien quiere definitivamente aceptar a Cristo como Salvador en esta hora, lo puede hacer. Allí donde está, pedir perdón por sus pecados y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Que el Señor bendiga su palabra.